Beneficios de las prisiones de Pablo. Pues vamos a meditar unos momentitos en esto, y es Filipenses 1, 12 al 14. Si ya lo tiene, espéreme, ahí voy. Listo. Dice así la Escritura: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición de estar juntos. Gracias, Dios, porque hoy mi hermano decidió estar aquí. Gracias. Gracias, Dios, porque en tu misericordia, en tu plan, hoy nuestros hermanos, Señor, están aquí. Y yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad de poder compartirles tu palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia al darnos la vida y permitirnos entender tu palabra. Y, Señor, que no solo la oigamos, que, Señor, seamos hacedores diligentes. Te damos siempre alabanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y antes de yo empezar, vamos en un cuarto estudio de Filipenses, pero yo quiero seguir animándolo a esforzarse y a estudiar, y que estudiemos juntos esto, porque hay mucha riqueza en esta carta, tremenda riqueza, ¿sí? Y no se pierda ninguno de los estudios. Mire, hay un autor que recientemente me llegó este libro. El hermano se llama Steven Lawson. Según tengo entendido, él es, vamos a ver rápido, porque no quiero echarle mentiras. Hoy estamos a 3 clics de encontrar algo. Sí, este hermano inició un ministerio que se llama One Passion, o una pasión, ¿verdad? Es un ministerio de enseñanza sobre todo. Y bueno, sus enseñanzas de este hermano han bendecido mucho a lo largo de la historia, pero algo bien interesante que él comparte en su libro, en su introducción, es que cuando él, después de 12 años seguidos de estar pastoreando una iglesia, llega el momento donde él se tiene que despedir de la iglesia, ¿sí? Y algo bien bonito es que este hermano utiliza la carta de Filipenses para despedirse. Sí, entonces creo que hay mucho sentimiento en esta carta, porque es algo muy similar a lo que está experimentando Pablo. Pablo se cree que esta carta, junto con Efesios, Colosenses y aún Filemón, fueron cartas que se escribieron o desde prisión. Sí, entonces eran, o podríamos pensar, ¿verdad?, que fueron de sus últimas cartas. Y algo bien bonito es que usted y yo lo vemos aquí claramente, cómo él da su discurso agradecido por los hermanos, y que a pesar de sus aflicciones, de su situación tan dura que él está llevando, él les dice: hermanos, gócense, ¿verdad? Lo dijimos y lo seguiremos viendo a través de la carta. Él constantemente los invita a gozarse, a regocijarse. Entonces, este hermano que les comento, Steven Lawson, cuando él ya se está por retirar de esta iglesia que pastoreó por muchos años, dice que en esa iglesia hubo gente que él había pastoreado aún antes, entonces por más de 20 años. Entonces él dice, escribió una serie de todo Filipenses y la usó para despedirse. Y usted ve el libro, lee el libro, y tal cual nota su corazón derramándose de amor por esta iglesia. ¿Qué es lo que vemos en Pablo? ¿Sí? Esta carta de Filipenses, vemos mucho el amor de Pablo para esta iglesia, ¿sí? Y este hermano, yo quisiera, él menciona 7 cosas, 7 cosas por las cuales es bueno y es, hermanos, no se me, ahí dejen ahí, se cambia el lugar, Bere, sí, Jera, porque está distrayendo, por favor, ¿sí? 7 razones por las cuales estudiar o meditar esta carta, ¿sí? El primero, esta carta es una carta intensamente personal,
Sí, cuando tú ves la carta te das cuenta que Pablo está muy involucrado en esto. La segunda razón, esta carta produce gozo. ¿Sí? La tercera razón, esta carta está enfocada en el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué más? Número 4, esta carta es doctrinalmente muy rica, ¿verdad? Tiene mucha doctrina, aunque son solo 4 capítulos, pero hay muchísimo que aprender. Número 5, esta carta está inclinada a la oración. Nos vamos a dar cuenta que pues empezamos con una oración, ¿verdad? Vimos hace 2 estudios empezando con una oración y vas a ver algunas oraciones que Pablo está haciendo en esta carta. Número 6, esta carta nos guía también a crecer en santidad. Vamos a estarlo viendo más adelante. Y número 7 y último, esta carta no deja de ver a la eternidad. ¿Sí? Entonces Pablo, acuérdense, se cree que esta fue de sus últimas cartas, ya él está a punto de terminar su carrera y qué mejor cosa que pensar en lo que nos espera ya en el cielo, ¿sí? Espera ya con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? ¿Verdad? ¿O por qué estas razones? Mire, ya lo decía, mi razón o mi motivación aquí es que usted sea animado a seguir adelante y no desmayar. Nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo es un vivo ejemplo de alguien que a pesar de los problemas, de las dificultades, él sigue adelante. ¿Sí? Entonces, es mi oración, hermanos, que nuestro amor abunde aún más y más, dice aquí la palabra, en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hoy vamos a hablar a través de este estudio de los sufrimientos de Pablo, pero no nos concentraremos en los detalles de ellos. Por eso el título dice los beneficios. ¿Sí? Los beneficios. Vamos a tomar una perspectiva distinta porque hay otro objetivo. Si usted se fija, Pablo cuando escribió a los Corintios, cuando escribió a los Gálatas, Pablo habló de sus sufrimientos o cosas que le tocó vivir. Pero ahí la razón de esta explicación era muy distinta a la de Filipenses. Allá en Corinto, allá en Galacia, la razón de Pablo hablar de sus sufrimientos, una de ellas era defender su ministerio, ¿sí? Porque había mucha gente que no le creía y que lo criticaba y que menospreciaba y quería desviar a los hermanos en estas iglesias. Entonces Pablo toma un tiempo para decir, miren hermanos, lo que ha costado llegar con ustedes, ¿sí? Y no lo he hecho por dinero, ¿verdad? Vea todo lo que he sufrido. Fuera otro, no llegaba, ¿verdad? Los dejaba. Pero Pablo define su sufrimiento, lo que vivió, con el propósito de decirles, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado y vean de dónde viene el evangelio que yo les he compartido, ¿sí? De gracia doy, ¿verdad? Y pues recíbanlo así, ¿verdad? Entonces, mire, en Filipenses es otra perspectiva, ¿sí? En Filipenses, Pablo hará una mención breve, pero es para hablar de los beneficios, ¿sí? De los beneficios. Entonces, en Filipenses tiene otro objetivo, alentar, motivar, incentivar, ya vimos al gozo. Filipenses habla del gozo, entonces quiere que los hermanos se gocen, que se regocijen, pero también los llama a acción, ¿sí? A permanecer firmes, a permanecer fieles en la encomienda que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces yo le animo, ponga mucha atención, no se distraiga, no permita que cualquier cosa le distraiga, ¿sale? Entonces yo hoy voy a hablar de 3 beneficios. En estos 3 textos nos habla de 3 beneficios. Verá, algunos lo ponen solo como 2 beneficios, lo que son los versículos 13 y 14, pero yo lo voy a tratar de definir de 3 maneras, ¿sí? Entonces, o 3 beneficios o 3 perspectivas, como guste ponerlo, pero yo le voy a hablar de 3, ¿sí? Y la primera es, o el primer beneficio de los sufrimientos de Pablo es sencillo, el avance del evangelio.
Algunas Biblias tienen esto como título en esa sección, el avance del Evangelio. Vamos a ver ahí el versículo 12. Y para animarle y motivarle a seguir aprendiendo palabras o frases, hasta acá llegó el agua, veré. Ya se quedó grabado eso. Ni modo. Les voy a poner aquí una frase y ustedes van a descubrir qué dice. Mi griego está muy grande, mis letras, entonces no va a caber en un solo renglón, pero a lo mejor el de usted sí. Ups. Ay, casi no me va a ajustar. Listo, ya alcanzó. Es una expresión, vamos a verla ahorita, se dice procopen tu evangelium. El progreso del evangelio, es lo mismo de arriba. ¿Sí? Es el progreso del evangelio. ¿Sí? Esta es pi, suena como P, esta es ro, entonces suena como R, entonces P, esta es eta, esta es como una E más larga, entonces procopen, ¿sí? Procopen, porque tiene un acentito aquí. ¿Sí? Este tous suena como tu, y este es evangelium, y este suena como la G, o con la G, ¿sí? Entonces, bueno, el avance del evangelio o el progreso del evangelio. Ese es el primer beneficio de los sufrimientos de Pablo. Vamos a estar estudiando a través de estas próximas semanas, de hecho, porque hay mucho más ahí, más temas que estaremos platicando. Pero mire, hay una semejanza. Cuando vemos a Pablo en sus sufrimientos, hay una semejanza a Cristo. Sí, hermano, usted y yo estamos siendo formados a imagen del varón perfecto, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo, en este primer versículo, muestra una semejanza a Cristo. ¿Cómo? Mire, le voy a leer otra vez el versículo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mire, hay una historia que yo quiero ir a ella, es Juan 14. Cuando Jesús está a punto de partir, de ir a la cruz, Él toma un tiempo y se preocupa por sus discípulos. Él sabe que le espera un calvario tremendo. ¿Sí? Usted lo vemos claramente, su corazón, sus sentimientos ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Él clamando, orando al Padre. Entonces es algo que Él sabe que viene duro. En lugar de Él estar ahí llorando con sus discípulos porque ya se va, y bueno, en lugar de todo eso que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando nos despedimos, Jesús toma tiempo para animar a sus discípulos. Ve ahí Juan 14, 1 al 3, lo voy a leer. ¿Qué les dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted se fija, en el capítulo 13, este capítulo 14, Jesús está hablando de que Él se va a ir, de que Él va a sufrir.
¿sí? Habla de un tema muy difícil, de una despedida, pero Jesús no está ahí llorando y quejándose y que ojalá fuera de otra manera mis discípulos, pero pues ya no hay de otra, ya que no, Él no se está quejando. Él toma tiempo para animarles y les dice, no se turbe su corazón, ánimo. Y eso hace Pablo acá también. Él está en la cárcel. Él está en la cárcel, mandan a alguien para saber cómo está Pablo y le dice, hermanos, quiero que sepan, mire, que lo que he sufrido, ya saben, ¿para qué les digo? Ha servido para que el evangelio avance. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Lejos de decir, ay, sí, es que aquí no me traen comida, el piso muy frío, el pan duro. No se está quejando Pablo. Él más bien anima a los hermanos. Seguramente la iglesia de Filipos se preocupaba, hermanos. Vamos a ver más adelante que envió a Epafrodito. Ahí en Filipenses 4:18 vemos que enviaron a Epafrodito para ayudar, para ministrar a Pablo. Pero él les dice, hermanos, sigan adelante, regocíjense. Dado este amor que él tiene para con ellos, también él se preocupa por ellos, ¿verdad? Hermano, cuando usted ama a alguien, se preocupa por esa personita, ¿verdad? Usted tiene hijos, usted tiene un esposo, esposa, usted se preocupa por esta persona, ¿verdad? Entonces, pues es una muestra de amor preocuparse por alguien, ¿sí? Preocuparse por su bienestar, y Pablo así es, ¿sí? Entonces su preocupación por ellos es genuina y él dedica tiempo a decirles, miren mis hermanos, sí estoy batallando, ya lo saben, pero mire, estos son los beneficios, vale la pena. ¿Sí? Les voy a leer un extracto del libro de Steven Lawson. Dice así, Pablo no busca una simpatía personal de parte de los filipenses. Él no se está quejando con el propósito de manipularles. Tampoco él se está presentando como un mártir, ¿verdad? Aquí no vemos eso. El propósito al dirigirse a sus lectores es que ellos estén más confiados en su propia proclamación del Evangelio. Las noticias que presenta Pablo están diseñadas, ¿verdad? Cuando los vamos a ver en este libro o esta carta, las noticias que Pablo da en esta carta están diseñadas para motivar en su momento a los filipenses, hoy a nosotros. ¿Sí? Entonces no tomemos esto de una manera errónea, es para que nos motivemos y nos esforcemos. ¿Sí? Mire, esta actitud, yo pienso y lo anotaba así, esta actitud de transparencia de Pablo es fundamental en el liderazgo de la iglesia, hermanos. Porque no podemos, yo le voy a ser sincero, no me puedo yo presentar, o los líderes en la iglesia no se pueden presentar como superhéroes. En muchos lugares eso pasa, ¿verdad? El pastor, el líder, wow, qué tremendo, nunca falla, nunca se duerme, nunca se cansa. Pues no, hermano, no nos podemos presentar así. El único que es fuerte, todopoderoso, Señor, y que no falla es Jesucristo, ¿sí? Nosotros seguimos siendo humanos, ¿sí? El otro día alguien quería hacer una expresión así como de reverencia, le dije, no, aguas, eso no. Al Señor dele gloria, ¿sí? Al Señor, yo no, ¿sí? Yo soy igual que usted, también me equivoco. Alabe a Dios, alabe al Señor. Sí, entonces mire, Pablo no busca quejarse, ¿sí? Él busca, sí, ser transparente, sí, hermanos, he sufrido, sí, no lo niego. No podemos, acuérdese, presentarnos así como si fuéramos un superhéroe, que nunca sufrimos, que no nos enfermamos, ¿no? Sí, entonces, pero sí podemos con nuestra actitud, con nuestras palabras, decirles, sí, hermano, estoy cansado, estoy enfermo, tengo esta otra aflicción, pero el evangelio sigue, la palabra se sigue proclamando, ¿sí? Y yo confío en mi Señor, ¿sí? Que si es con esta enfermedad o sin esta enfermedad, la cosa sigue, y ya, ¿sí? Este era el corazón de Pablo, ¿sí? Y él les dice, miren, hermanos, yo quiero que sepan, ¿sí? Sé que enviaron a Epafrodito y quiero darles noticias, ¿sí? Hermanos, les voy a hablar de las cosas que han sucedido. Quiero que sepan, mire, al final, este extracto también, al final, Pablo cumplió su deseo de llegar a Roma. Ya hemos dicho que se cree que esta carta fue escrita en Roma o desde Roma.
Algunos dicen que puede ser en otro lugar, ¿verdad? Pero la mayoría dice que se escribió en Roma, ¿sale? Entonces vamos tratando de analizar desde ese punto. Mire, Pablo se le hizo, él quería ir a Roma. Quizá no de la manera que él planearía necesariamente, ¿verdad? Comprando un boleto de avión y llegar, no, ¿verdad? Se fue en el barco de los esclavos, ¿verdad? Se fue a ser juzgado. ¿Pero por quién? Por el mismo César. Gloria a Dios. Vea cómo Dios organizó todo, hermano, de tal manera que, bueno, Pablo llega a Roma. ¿Cómo? Dios orquestó todo. De tal manera que en cada lugar donde llegaba Pablo, él ministraba gente. ¿Quién sabe? Y el Evangelio habría llegado a esta isla, ¿se acuerdan? Donde llegó náufrago. ¿Cómo se llamaba la isla? Malta, ¿verdad? La isla de Malta. Y hay gente conoció de Cristo, gente fue sanada. ¿Sí? Entonces, Dios, hay una palabra que usamos providencialmente, usó todo este viaje, toda esta travesía, para que el Evangelio llegara a más puntos en ese mundo. ¿Sí? Y gloria a Cristo, mire, pero el Evangelio a Roma no llegó en los grandes teatros, en los coliseos, en el anfiteatro, todos esos lugares donde se hacían grandes shows, grandes eventos. No, el Evangelio no llegó ahí. El Evangelio llegó en prisiones, ¿sí? Llegó en cadenas. Pablo fue arrestado en Jerusalén, enviado a Roma a ser juzgado frente al mismo César. Y a su llegada a Roma, él fue arrestado. Le llaman bajo arresto domiciliario por 2 años. ¿Sí? Se cree que por ahí en el 60 al 61 después de Cristo. Pero mire, toda esta jornada para llegar a Roma, incluidos los naufragios que vivió, en particular ahí en Malta, llegando como preso, no llegó como una celebridad, pero no había anuncios ahí, gran cruzada evangelística, no estoy en contra de las cruzadas evangelísticas, gloria a Dios por ellas, han bendecido a muchas almas, pero Pablo no tuvo la dicha de llegar así, gloria a Dios, hay hermanos que sí, pero este hermano no, no llegó así, llegó en cadenas, ¿sí? Llegó en cadenas, y bueno, esta llegada podría decepcionar y que perdieran la esperanza. Sin embargo, Pablo, hermanos, esto nos debe animar mucho, hermanos, por lo que estamos tratando y buscando este año. Nos debe animar, hermanos, que nada nos tiene por qué detener de proclamar el Evangelio, ni una enfermedad. ¿Sí? Yo pensaría que quizá si usted le echa ganas y deja buen testimonio, aún ni la muerte, su testimonio de firmeza, de fidelidad, seguirá proclamando el Evangelio. ¿Sí? Se lo digo porque, por ejemplo, nuestro hermano Daniel Oriente, él ya partió con el Señor hace un montón de años, ¿sí? Más de casi 40 años. Casi 40 años, 39 años. ¿Verdad? Entonces, y su testimonio sigue bendiciendo a tanta gente, incluidos usted y yo. ¿Sí? Sus enseñanzas, donde lo sepultaron, ¿verdad? Una cruz grandotota que dice solo Jesús salva. Entonces es hasta referencia a la gente ahí en el DF o en Ciudad de México, hoy ¿verdad? Se llama. Pero mire, entonces Pablo tenía esto y él veía en cada tribulación, cada dificultad, él veía la gracia de Dios y veía la tremenda oportunidad, ¿sí? Ante estos reyes que venían a escucharlo, él luego les compartía su testimonio. Mire, le voy a mostrar, porque quiero ver que usted escuche palabras o experiencias que veía Pablo y cómo él lo veía como gracia de Dios y una oportunidad para compartir. Vaya a Hechos 28, súper rápido, vamos. Hechos 28, ya habla lo último de esta parte cuando Pablo ya está llegando a Roma. Pero en Hechos 28, versículos, vamos a leer algunos de ahí, 16 y 17. Vamos a leer, Hechos 28, 16 al 17, dice primero, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero escuche esto, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. ¿Sale? Entonces vea, qué hermoso, él no vivió
donde el común, ¿sí? No, se le permitió vivir aparte, quizá una casa de renta, no sabemos, pero aparte, y había quien lo cuidaba ahí, había un soldado ahí que no se nos escapara, pero versículo 17, aconteció que 3 días después de que llega Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Él luego empieza a trabajar, ¿verdad? Quizá esos 3 días en lo que encontraban casa, no sé, el rentero se puso delicado, que el comprobante de domicilio, ya sabe, ¿verdad? Esas cosas, pero bueno, en 3 días ya estaba la casa lista. Vénganse, hermanos, vamos a empezar. Hay otro versículo, otro par, 23 y 24, vea. Pero, y habiendo señalado un día, ¿verdad? Después de que platica con estos judíos, habiendo señalado un día, vinieron a él, escuche, muchos a la posada, ¿verdad? A los cuales, escuche, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Varios cultos, ¿verdad? Podemos decir ahí. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y dice, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Hermanos, va a haber gente que nos va a creer o que va a escuchar y gente que no. Entonces, no se sienta mal. Usted siga predicando, ¿verdad? Versículos 30 al 31, los últimos 2 versículos. Y Pablo dice, permaneció 2 años enteros, que dice ahí, en una casa alquilada, ¿verdad? Por eso decía lo de los comprobantes de domicilios, el aval y todas esas cosas, ¿verdad? Y dice, ¿qué decía? Recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñándoles acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Abiertamente y sin impedimento. Hermoso. ¿Sí? Hermanos, qué hermoso esto, ¿no? Cuando vemos ahí 2 Corintios, si gusta anotarlo, 2 Corintios 11, 23 al 26, Pablo hace mucho ya, un buen rato, pasamos por ahí en nuestros estudios y hablamos de toda esta serie de sufrimientos que vivió Pablo. Y seguramente los filipenses lo sabían, ¿sí? De hecho, si se acuerda, la misma iglesia de Filipos nació de una persecución, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Fue perseguido Pablo, encarcelado, ahí el carcelero se convierte a Cristo, ¿verdad? Y bueno, tremendas cosas pasaron ahí, pero pues la iglesia ya sabía, ¿verdad? De todos estos sufrimientos. Pablo no necesitaba listar los sufrimientos ahí. Pero, mire, notamos que en la carta de Filipenses hay otro enfoque muy distinto. Él quiere mostrar esto, los resultados, los beneficios gloriosos de estos sufrimientos que él vivía, ¿sí? Y cómo el evangelio estaba avanzando, aún y a pesar de los problemas. Hermanos, ¿qué es lo que tú y yo estamos hoy experimentando por compartir el evangelio? Piensa. A lo mejor nada, ¿verdad? Porque ni estamos compartiendo. Pero piensa, si has recibido quizá una mala respuesta, o que te cerraran la puerta, pues no es comparado a lo que Pablo vivió. ¿Sí? Un hermano decía, hermano, a veces es más miedo el que tenemos de lo que va a pasar que lo que realmente pasa. Este hermano dice, a mí solo una vez, dice este hermano, él le encanta evangelizar, solo una vez me cerraron la puerta en la cara. ¿Y saben quién era? Un maestro de teología. Un supuesto cristiano, ¿verdad? Dice, ¿a mí qué me vas a enseñar? Y le cerró la puerta. Entonces no era ni siquiera alguien de cuál preocuparnos, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces es más el miedo que uno tiene, hermano. Entonces, ¿cómo haces esto, hermano? Cuando alguien quizá te habla mal de ti o recibes cierto desaire, ¿recibes esto con gozo y sigues avanzando? Era lo que hacía Pablo. O te desanimas, abandonas y prefieres quedarte solo oyendo el evangelio cada domingo, cada día que hay culto.
que más bien sea el primer escenario, hermanos. Que recibimos con gozo como los discípulos sintieron ese gozo precioso de sufrir por Cristo y siguieron proclamando y orando, Señor, danos más valor para seguir. ¿Sí? Bueno, Pablo dice, hermanos, mire, quiero que sepan que lo que he vivido ha resultado o ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. A pesar de esas difíciles circunstancias, Pablo predicó, hermanos. Pablo predicó algunos de los mejores sermones que jamás hayan predicado ahí en Roma. ¿Sí? Pero ya les decía, estos sermones que Pablo predicó en Roma no se predicaron ahí en las grandes multitudes, en los coliseos, en estos grandes teatros, no. Fue en esta posada. Pero como era pequeña, pues había que tener varios cultos. Dice ahí, desde la mañana hasta la tarde. ¿Verdad? Pablo tenía que dormir, entonces yo creo que tenía su hora. Hasta aquí, hermanos, nos vemos mañana. ¿Verdad? Pero vea qué hermoso, todo el día, él compartiendo. La gente, yo me imagino un fluir de gente a escuchar el Evangelio. Quizá por ahí se regaba la noticia que ahí oraban por los enfermos y eran sanos y todo el día estaba fluyendo las almas ahí. Steven Lawson, otra vez este autor que he mencionado, usó una frase que me gustó mucho y es, habla del resultado de los sufrimientos en la proclamación del Evangelio. Él dice que el sufrimiento, hermano, cuando usted y yo estamos compartiendo el Evangelio, es un catalizador. ¿Sí? Un catalizador. Y usted, ¿qué es esa cosa? ¿Verdad? ¿O cómo se come? No es comida. ¿Sí? Ahí le va. El catalizador es una sustancia química que en pocas cantidades incrementa la velocidad de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción. Le voy a hablar de los motores, de los carros. En los motores de combustión interna, ¿verdad? No los eléctricos, los de motor donde se les pone gasolina, es un dispositivo, ¿verdad? Ahí hay un dispositivo que mediante una sustancia catalizadora, una sustancia química, ¿qué pasa? Produce reacciones que disminuyen la toxicidad de los gases de la combustión. Entonces, imagínense este dispositivo ahí, que por ahí pasan los gases que van a salir y de tal manera son procesados o alterados para que salgan limpios. Cuando yo estaba en la escuela, se usaba esto mucho, estos catalizadores en los carritos viejos, ¿verdad? Porque esos echan mucho humo. Sí, entonces ocupan algo que en pocas cantidades logre una reacción tremenda para limpiar ese aire. ¿Sí? Bueno, los sufrimientos, cuando usted y yo compartimos el Evangelio, son un catalizador, o vamos a usar otra palabra, un potenciador. ¿Sí? Hace que el Evangelio llegue todavía más lejos. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, hermanos? A lo largo de la historia, entre más persecución, más almas se convierten a Cristo. ¿Sí? Esto lo vemos en la historia. Mire, la historia cuenta tremendos testimonios. Hay un libro que les he recomendado, alguna vez lo tuvimos acá, es el Mártir de las Catacumbas. Este libro precioso, hermanos, cómo dice que ahí en el Coliseo, en esos lugares donde martirizaban a los cristianos ahí siendo comidos por las fieras, por los gladiadores y tremendas cosas estaban sufriendo, pero mire, grandes avivamientos estaban pasando en las gradas. Mucha gente, al ver la fe de esa gente, al ver la confianza con lo que ellos estaban, al ver el gozo con el cual esas personas alzaban sus manos y empezaban a cantar porque sabían que pronto estarían con su Salvador, ¿verdad? Entonces hay cantos, ¿verdad?, que han sacado ahí la historia que entonaban todas estas personitas, ¿verdad? Al ver que el día había llegado, hermanos. ¿Sí? Que la espera había terminado y ya pronto estarían con su Salvador. ¿Sí? Yo creo que hasta se ponían camisa roja, ¿verdad? Si eran toros los que iban ahí para que pronto, ¿verdad?, los agarraran. Pero, ¿verdad?, digo, suena interesante, ¿verdad? ¿Cómo un sufrimiento llega a producir tal efecto? Pero así es, hermanos. Vayamos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, todo el beneficio que vino a traer a nosotros. ¿Sí? Entonces, glorioso nuestro Dios. Pablo explica
a Timoteo, ¿verdad? En su carta ahí, segunda carta de Timoteo 2, 8 al 9, Pablo le explica a Timoteo de la imparable potencia y la libertad que tiene el Evangelio, sin importar los sufrimientos, hermanos, que nosotros podamos enfrentar. Vea, segunda de Timoteo 2, 8 al 9 dice así, escuche: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, escuche, en el cual dice, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero, o dice más, la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios, ¿verdad? Podrán quitarme este libro, ¿verdad? Algunos han dicho así: podrás quitarme el libro, pero no me lo puedes quitar de mi corazón, ¿verdad? Porque lo tengo bien grabado, ¿sí? Entonces, hermano, esto es hermoso. John Huss, o Juan Huss, o Juan Hus, ¿verdad? Voy a leerlo tal cual en español. Este hombre lo están quemando. Hace casi 600 años, ¿sí? Lo están quemando, hermanos, en la hoguera. Y él dice estas palabras: vas a asar a un ganso, porque Haas es ganso. Vas a asar un ganso hoy, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. ¿Sí? Hoy estás quemando un ganso, pero dentro de 100 años se va a levantar un cisne que a ese no lo vas a poder parar. ¿Y saben de quién hablaba o se cree? De Martín Lutero. 102 años después, Martín Lutero, ahí en la iglesia donde él predicaba en Wittenberg, estaba clavando sus 95 tesis, ¿verdad? Y que es lo que inició el movimiento de reforma, hermanos, ¿sí? Y sabe, el escudo de armas de Martín Lutero era un cisne, ¿verdad? Por eso se cree que se trataba de esto, proféticamente. Hubo otro hombre en la historia también, Benjamin Warfield. Él decía esto: en la infinita sabiduría del Señor de toda la tierra, cada evento, hermano, aún el sufrimiento, cae con una precisión exacta en el lugar que le corresponde en este desarrollo del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan eterno, hermanos, ¿sí? Él ya tiene planeado todo hasta el fin. Así que cada cosa que usted y yo experimentamos ya está en ese plan, ¿sí? Y si ese sufrimiento llega en el 2024 a su vida, gloria a Dios, porque el Señor ya lo tiene planeado, ¿sí? Ya sabe si es que va a salir de ahí, si es que lo va a usar para su gloria en cierto aspecto. Al final todo va a dar gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces uno no logra dimensionar, porque nuestra mente, estaba escuchando hace rato un hermano hablando de historia de la iglesia, somos seres finitos. Sí, este hermano dice, la ciencia cada año o cada cierto tiempo cambia sus teorías, sus perspectivas, sus tratados, porque dice, sabes, ya encontré esto otro. Ahora esto es la verdad. Y unos años más adelante otro dice, ya encontré la verdad y lo que decía el otro no está bien, está mal. Y así van a lo largo de los años. Pero nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces recordemos las mismas palabras de Pablo. Él decía esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Yo le animo a que sigamos proclamando el Evangelio de Cristo. Porque usted y yo sabemos, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Ya lo hemos dicho muchas veces, es nuestra responsabilidad, y que nuestro trabajo no es en vano, eso está en la Biblia. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, ¿sí? Entonces, y a pesar de los sufrimientos, hermanos, veamos los obstáculos o los impedimentos como oportunidades para dar a conocer a Cristo, ¿sí? Sea que el Señor nos lleve a un hospital para que ahí compartamos el Evangelio con gente que nunca nos encontraríamos en la calle, ni serían nuestros vecinos, pero ahí fueron los vecinos de cama. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque ahí el Señor le envió, y ahí usted y yo seamos luz, ¿sí? Amén. Bueno,
Seguimos aquí en la historia, ¿sí? Versículo 13. No se asuste, siempre el primer tema es el más largo, o casi siempre, casi siempre. El segundo tema que yo quiero hablar, o otro beneficio son muy relacionados, son sinónimos, podríamos aún decir eso. Es el testimonio del Evangelio. Versículo 13. Mire, ¿qué dice Pablo ahí en el versículo 13? Vamos a verlo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Sus prisiones, dice, mis prisiones han sido patentes. Toda la gente alrededor de Pablo sabía por qué él estaba ahí. Dice, oye, ¿por qué está este hombre aquí? Pues es que habla de un tal Jesús. ¿Verdad? Otro dice, oye, ¿por qué ese hombre diario lo veo ahí? ¿Por qué un soldado cuidándolo siempre? Es que está esperando un juicio. Oye, ¿y por qué lo juzgan? Porque cree en Jesucristo, que es el Rey de los judíos, que es el Señor. Y bueno, habrías de ir un día a sus enseñanzas ahí en tal posada. Toda la gente sabía, gloria a Dios. Pablo, hermano, no necesitaba ocultar nada. Podía, ya vimos hace rato ahí en Hechos 28, que él podía predicar el Evangelio libremente, sin impedimento, ahí dice clarito, libremente y sin impedimento. ¿Por qué? Porque todos sabían ya, ¿sí? No había nada que ocultar, ¿sí? Todos sabían que este hombre era seguidor de Cristo y por eso estaba esperando el juicio. Y entonces él podía anunciar las buenas nuevas sin temor, que al cabo ya sabían. ¿Sí? Hoy en día muchos tienen el miedo, es que van a saber, me van a dejar de hablar. Bueno, Pablo no se preocupaba por eso, porque él llegó preso y la gente ya sabía por qué estaba ahí. Así que él aprovechó esto como oportunidad. ¿Tienes curiosidad por qué estoy aquí? Vente, te espero el miércoles a las 6. Así una hermana les comparte ahí a los estudiantes, no sé si todavía, creo que ella es muy mayor pero ella daba clases en una universidad. Y ella tenía conversaciones, o muchas conversaciones con ateos, con agnósticos y gente de esta área. Y ella pues les hacía preguntas, ¿verdad? A través de preguntas, ¿verdad? El famoso técnica Colombo, ¿verdad? Les he platicado de esta, a través de preguntas, respuestas, vamos explorando y en algún momento pues entramos con el mensaje del Evangelio. Esta mujer así lo hacía, pero ella les decía, los llevaba con preguntas y los ponía a pensar y bueno, los emocionaba con las preguntas, ¿sí? Y ya que ella veía que estaban muy interesados, les decía, te espero el miércoles a las 6. Vamos a estudiar juntos. Mucha gente como tú, como yo, que nos gusta la ciencia, que nos gusta encontrar la profundidad de las cosas, tengo unos documentos antiguos muy fieles que quiero compartirles. Entonces, mira, yo no te voy a convencer, mi plan no es convencerte. Yo sé que a ti te gusta ver la evidencia, te gusta ver los documentos. ¿De veras tienes documentos así? Sí, ven a mi casa el miércoles a las 6, ahí te espero. Y bueno, llegaban a la casa y ¿qué les compartía? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Esta mujer sabia, Dios le ha usado mucho para ganar a muchos jóvenes a través de esta técnica, ¿sí? Reuniones en casa. Pablo estaba usando esta técnica en esta posada que él alquiló. El hecho de que Pablo estuviera bajo la custodia de soldados romanos y que se encontrara en espera de una audiencia con el César, hermanos, esto tenía tremendos beneficios. Podemos listar un montón, pero yo tengo uno para usted. Seguridad. ¿Quién podía aventarle piedras a Pablo? Nadie, porque ahí estaban los soldados romanos. Y no cualquier soldado, de la guardia del César, ¿sí? Entonces, Pablo estaba lo más seguro en toda su vida, ¿sí? Ni en Jerusalén estaba así de seguro. Ahí en pleno Roma, custodiado por soldados romanos y de los buenos. Entonces, seguridad, hermano. Entonces, qué hermoso. Nadie podía hacer un motín, una protesta fuera de su casa, ¿no? Porque se enfrentarían al ejército o a los soldados romanos que custodiaban
en la mismísima capital romana. Entonces, hermano, Pablo, con ese gozo y esa certeza, podía decir: soy embajador en cadenas, ¿sí? Embajador del reino de Dios. Efesios 6:20. James Boyce dijo una vez: el sufrimiento de Pablo no fue correctivo o instructivo. Este fue simplemente un sufrimiento permitido por Dios para que el evangelio pudiese extenderse a otros. Miremos a nosotros, hermanos. ¿Estaríamos dispuestos a sufrir de la misma manera para que el evangelio se extienda? La respuesta es muy clara, hermanos. No podemos evitar el sufrimiento, ¿sí? Si somos seguidores de Cristo, es parte del paquete, ¿sí? Él habló mucho de esto. Vemos su relato con los discípulos. Él habló mucho del sufrimiento, hermanos. Él les dio promesa, ¿verdad?, de que Él les iba a guardar. Y Él dio una promesa especial, y fue esta: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Entonces, hay una bendición hermosa, hermanos. Pero si vamos a sufrir, hagámoslo en Cristo, ¿sí? No por desobedientes, no por revoltosos, ¿verdad?, que estemos ahí haciendo relajos sin ser guiados por el Espíritu, ¿verdad?, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que ofende a otros, ¿verdad?, que se mete en cada problema por imprudentes. No, ¿verdad? Jesús nos enseñó también que el Espíritu Santo nos iba a guiar, ¿sí? Entonces, hay que tener también sabiduría, ¿sí? Y esa la provee el Señor, entonces podemos, ¿sí? La respuesta es esa, hermanos: va a haber sufrimiento, pero que sea en Cristo. Es importante resaltar esto, que los sufrimientos de Pablo dice en Cristo, por su unión con Cristo y a su obra, hermanos. De otra manera, si usted y yo sufrimos porque quizá tomamos malas decisiones y estamos sufriendo por ello, pues es una pérdida de tiempo, en realidad, ¿sí? Si esto lo estamos haciendo en Cristo, si usted está compartiendo fielmente el evangelio y hay oposición, hay persecución, dice la palabra: bienaventurado, ¿sí? Eres dichoso, bendecido. El único crimen que Pablo había cometido es su lealtad a Cristo. Que ese sea nuestro crimen también, hermanos. Más adelante Pablo dejó claro: sufro en Cristo, ¿verdad? Aquí dice: mis padecimientos en Cristo. Pero en Filipenses 4:13 lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, puedo pasar dificultad, puedo pasar persecución en Cristo, porque en Cristo todo lo puedo y me fortalece, ¿sí? Gloria a Cristo. A pesar de estar rodeado por guardias romanos, él no se considera preso de ellos. ¿Por qué? Porque él es, ahí en Efesios 4:1, es preso en el Señor, ¿sí? No es preso de este mundo. Reconociendo a su Señor Jesucristo sobre el mismo imperio romano, ¿sí? Hermanos, recordemos y hagamos nuestras las palabras de Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, mire, Pablo le dice: hermanos, mis prisiones se han hecho visibles, mucha gente está viniendo a Cristo, gloria a Dios, esto lo hago en el nombre de Jesús. Y dice: no solo los de afuera, en el pretorio y todos los demás. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es la guardia, ¿sí? La guardia del palacio. Algunas versiones así lo van a poner. El pretorio es la guardia del palacio, ¿sí? Hoy podríamos pensar, en Estados Unidos tiene el famoso servicio secreto.
sí es servicio secreto. Aquí en México no sé cómo se llame, pero pues son los guardias cercanos al presidente, ¿verdad? O los que están ahí en las instituciones de gobierno. Mire, otro comentario. Estos soldados de alto nivel que se habían convertido en una audiencia cautiva para Pablo. Mire, Pablo estaba encadenado a ellos, pero ellos también estaban encadenados a Pablo. ¿Sí? Vea qué hermoso esto. Entonces, Pablo, hermanos, no podía escaparse, pero estos soldados tampoco podían escaparse de él, de que él les hablara. ¿Sí? En ese tiempo no había de esos audífonos Bose que aíslan el ruido. Entonces Pablo podía estar todo el día compartiéndoles y ellos no podían escaparse. Si era su turno, le tocaba y se aguantaba. Más de alguno aceptaron a Cristo, porque en un momento él habla de los de con César. ¿Sí? Entonces, ¿usted cree que no se convertirían después de tantas horas de escuchar el Evangelio? Yo creo ya hasta le ayudaban, ¿verdad? A ver, soldado 1, léete las escrituras, vea los libros que nos trajeron. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso esto. ¿Sí? Dice, Pablo no podía escaparse de ellos, pero ellos tampoco podían escaparse del testimonio de Cristo. Él tenía una nueva congregación todo el día. Si antes los veía de vez en cuando los hermanos, ahí con esos soldados tenía una iglesia que estaba día y noche. Gloria a Dios. ¿Sí? Mire, donde quiera que te encuentres, hermano, puedes ver la situación adversa como una oportunidad para dar testimonio de Cristo, donde de otro modo no existiría. No estás donde estás por accidente. Estás donde estás por designación divina. Dios te puso ahí con el propósito de que compartas el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos en oración el propósito de Dios y pongamos manos a la obra. Seamos fieles testigos del Evangelio. Demos siempre la gloria a Dios con esto, hermanos. Mire, los últimos días de Pablo, y qué hermoso, él sigue predicando, no se calla, ¿sí? Sigue compartiendo de Cristo a esta gente. Que así nosotros, hermanos, hasta el último respiro, demos gloria a Dios y compartamos las grandezas de nuestro Dios. Entonces, otro beneficio, hermanos, es que gente estaba conociendo de Cristo, y en especial los soldados romanos, ¿sí? En especial toda esta gente ahí, quizá gente que pues servía ahí con el emperador romano, conociendo de Cristo. Pablo tenía deseo de ir a Roma, hermanos, y lo logró al final, llegó a Roma. Hermanos, Dios concede los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pues, y lo cumple, ¿sí? Yo hace muchos años, cuando era niño, yo decía, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Yo quiero ser pastor. Y pasaron los años, estudié, y yo veía las dificultades y decía, yo creo que mejor no, ¿verdad? Porque hay muchos problemas y batalla uno mucho. Y en mi carrera me estaba yendo bien, había ofertas en otro lado y dije, pues me voy y allá le echo ganas. Pues no, el Señor tenía un lugar aquí. Y dije, bueno, yo ya había pedídolo y el Señor lo cumplió, ¿sí? Entonces, bueno, tenga cuidado con lo que pide. Digo, no me arrepiento, claro, ¿verdad? Pero es una bendición, ¿verdad? Pero me da risa de que yo muy queriendo cambiar. Dios no cambia, ¿sí? Dios no cambia. Vamos al tercer beneficio. Tercer beneficio, número 3 aquí. Una iglesia motivada. Cuando las iglesias leían a Pablo o leían sus cartas, hermanos, si lloraban de gozo, ¿sí? Por todo el montón de testimonios que recibían de lo que estaba pasando allá en Roma, en este caso, ¿verdad? O lo que estaba ocasionando las prisiones o los sufrimientos de Pablo. Este tercer resultado, hermanos, es que muchos hermanos estaban siendo motivados. Vamos a verlo, mire, versículo 14.
¿Qué dice? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es hermoso, hermanos. Y oremos que esto pase aquí, hermanos. Un autor se llama Sinclair Ferguson, es otro que he estado también consultando. Él le llama el bono extra, ¿sí? Los sufrimientos no solo estaban haciendo que avanzara el evangelio, que personas estratégicas recibieran el testimonio o el evangelio. Un bono extra, la iglesia también estaba siendo motivada por los sufrimientos de Pablo, hermanos. Y mire, a mí me gusta mucho porque dice la mayoría de los hermanos, ¿verdad? Dice ahí, y la mayoría de los hermanos. Esta mayoría no viene automáticamente, hermanos, se requiere mucha oración, claramente, y que pongamos ejemplo, ¿sí? De lo que decimos creer, de lo que proclamamos a pesar del sufrimiento. Esto me recuerda, hermanos, la importancia de perseverar. La primera iglesia o la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, en la oración, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Entonces, mire, para que una iglesia permanezca, hermanos, para que una iglesia permanezca motivada, activa y haciendo la obra encomendada por Cristo, se necesita, hermanos, perseverar. ¿Sí? Que haya gente que está perseverando, ¿sí? Que no dejan de orar, que no dejan de seguir proclamando el evangelio, que a pesar de que todo está limitado, que hay dificultad, que hay oposición, siguen proclamando, ¿sí? Y así es un cristiano, hermano, que da fruto, que no mengua, que sigue perseverando, que a pesar de los problemas, las situaciones, sigue perseverando. Y dice, la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, son animados, están siendo desafiados. Cuando ven el ejemplo de Pablo, que a pesar de sus prisiones, él insiste y escribe en sus cartas. Más adelante lo vamos a ver. Hermanos, yo no me canso de decirles, gócense, regocíjense. Más adelante, creo que es por allá en el capítulo 4, les dice, hermanos, yo les voy a decir lo mismo otra vez, gócense. ¿Sí? Por ahí es en el 4, por ahí está. Vamos a llegar ahí, pero él dice, hermanos, no le hace que lo repita, pero gócense. Y lo está diciendo alguien que está en la cárcel, preso, que está ahí custodiado. Hermanos, hay que cobrar ánimo en el Señor. En el Señor, dice aquí. Podemos notar el fruto, o la satisfacción más bien de Pablo del fruto de lo que él ha enseñado a estas iglesias. Sí, porque a los efesios, ¿se acuerda? Ahí en Efesios 6:10 les dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerda que les dijo eso? Seguramente una enseñanza que él daba a las iglesias, fortalezcanse en el Señor, no en Pablo, ¿sí? En el Señor. Entonces cuando él dice esto, dice, la mayoría de los hermanos cobran ánimo en mí, no, en el Señor, ¿sí? En el Señor a través de mis prisiones, ¿sí? Dios puede usar tu testimonio, Dios puede usar tu enfermedad, Dios puede usar tu adversidad para que otros sean movidos, sean motivados en el Señor, ¿sí? Porque si se motivan solo por ti, por tus palabras, pues al otro día siguen igual, pero si es en el Señor, en el poder de su fuerza, esto va a durar, hermano, y va a pegar, ¿sí? Mire, si Pablo no hubiera estado en la cárcel en Roma, quizá la iglesia de Roma hubiera sido una iglesia débil, con temor. Pero Dios, hermanos, acomodó todas las cosas para su gloria y para que el evangelio se expandiera. Dios llevó a Pablo preso a esa ciudad, para que los hermanos ahí se dieran cuenta que aún preso se sigue predicando el evangelio. Y usted puede ver claramente el resultado a través de la historia. Por eso le animo, lea historia de la iglesia, es buenísimo conocer de dónde venimos, hermanos. Cuando usted ve la historia de la iglesia primitiva, sobre todo la que vivía en Roma, usted se va a dar cuenta de los tremendos testimonios que la iglesia, a pesar de que era perseguida, se seguían reuniendo. No podían aplaudir, pero sí levantar sus manos y adoraban a Dios. No podían gritar, pero
allá escondidos debajo de la tierra, debajo de la ciudad, ahí seguían adorando y exaltando a Dios y proclamando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, la iglesia en Roma aprendió. ¿Sí? Quizá a Pablo le tocó ser de los pioneros, de los que empezó. Pero vea, qué hermoso. ¿Sí? Gloria a Cristo. Mire, un creyente, dice Steven Lawson, un creyente ardiendo por Dios puede animar a miles con nuevo coraje para dar testimonio de Cristo. Otra vez lo voy a decir. Un creyente ardiendo por Dios puede animar a miles con nuevo coraje para dar testimonio de Cristo. Andrew Murray, lo veíamos hace unos días en nuestra reunión o la velada de oración. Él decía, el hombre que motive a la iglesia de Cristo a orar hará la más grande contribución a la evangelización mundial en la historia. La base está en la oración. Pablo oraba mucho. Esta carta te vas a dar cuenta que hay mucha oración, cargado de oración. Entonces, hermanos, es importantísimo que pongamos el ejemplo. Nuestro ejemplo, hermanos, puede hacer que otros sean inspirados a poner su confianza en el Señor. Y en consecuencia, pues se pongan a trabajar. ¿Sí? Es precioso, ¿verdad? Y nos sorprende y nos bendice la vida de nuestro hermano Rogelio, ¿verdad? A propósito, el martes fuimos a verlo. Está muy bien, gracias a Dios. Contento por lo que viene. ¿Sí? ¿Verdad? Usted ya le he platicado a algunos, pero próximamente el hermano Rogelio seguirá predicando. Y le dije, hermano, va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Vamos a abrir un canal nuevo donde va a estar él predicando. ¿Sí? Y le dijo, va a haber otros que lo van a presentar, pero quien da el mensaje será usted, hermanos. Y le dice, ¿cómo? Pues vamos a transmitir sus enseñanzas, sus programas de radio. ¿Sí? Entonces, esto sigue. ¿Sí? Y algo que nos bendice a nuestro hermano es, a pesar de su edad, a pesar de terrenalmente su ciudadanía como estadounidense, él decidió quedarse aquí hasta el final de sus días. Y gloria a Cristo, eso nos motiva, hermanos, para seguir adelante. ¿Sí? Su esposa ya partió y él sigue. ¿Sí? Él sigue. Entonces, ánimo, hermanos, que nuestro ejemplo también haga que otros sigan cobrando ánimo en el Señor. Cobremos ánimo en el Señor, hermanos, y pidamos al Señor que nos fortalezca para llegar a este punto, hermanos. Yo quiero animarle a que lleguemos a este punto donde digamos a aquellos que enseñamos, mira, imítame así como yo imito a Cristo. Pablo podía decirlo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿Sí? Que eso lleguemos, hermanos. Estaba el otro día en una reunión con unos hermanos, estamos publicando unos artículos y una de las cosas que decía el hermano, la importancia de estudiar la Biblia y ser diligente, orar, meditarla, buscarle ahí, ¿verdad? Que el Señor nos revele, pide el Espíritu Santo, revélame el mensaje que viene ahí, porque sabe, cada vez que yo me paro en este lugar y le digo, el Señor dice, es algo tremendo. ¿Sí? Si yo no estudié bien la palabra, si estoy diciendo inventos y yo digo, el Señor dice, Dios me va a juzgar por eso. ¿Sí? Si no me arrepiento. ¿Verdad? Entonces tengo que tener cuidado de qué estoy hablando. ¿Verdad? O quizá el Señor me perdone, ¿verdad? Yo, Señor, perdone, me la regué, dije algo que no. Pero cuántas personitas pudimos haber lastimado, ¿verdad? Al decir yo aquí, el Señor dice y no es cierto. ¿Verdad? En Jeremías el Señor da un tremendo juicio y dice tremendas cosas de aquellos profetas, dice ahí pastores, que dicen que yo dije y yo no dije eso. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Pablo podía decir, el Señor dice, porque tenía toda una trayectoria de testimonio, de firmeza, que aún a pesar de los sufrimientos él seguía predicando y había evidencia de su ministerio. ¿Sí? Hermanos, la iglesia estaba motivada. Lo último que dice ahí, mire hermanos, la mayoría de los hermanos, dice, están cobrando ánimo en el Señor. Y dice, se atreven
Se atreven más. Ya no dice se atreven a hablar. Creo que ya estaban hablando, pero dice se atreven más a hablar sin temor. Pablo lo deja clarito. Los hermanos en Roma y seguramente en otras provincias, al oír el testimonio de Pablo, eran motivados a hablar más. No de otras cosas, del evangelio y sin temor. Muchas conversaciones, hermanos, sucedieron en las gradas, muchas conversiones sucedieron en las gradas del Coliseo romano. Al ver estos cristianos, cómo morían, hermanos, por Cristo, cómo con gran gozo, cantando, se preparaban para encontrarse con su Salvador y Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo, hermanos, hacía que a otros con más ánimo, sin temor, siguieran proclamando el evangelio. ¿Sí? Un autor dice esto, Sinclair Ferguson, dice, la lógica de Dios es muy diferente a la nuestra. Nosotros asumimos, escuche esto, nosotros asumimos que las circunstancias tienen que estar perfectamente ordenadas para ser cristianos efectivos. Así somos nosotros. Deja que se acomode todo. Algunos hermanos me han dicho, hermano, espéreme, déjeme que esté bien preparado. Y hermano, lo único que quiero es que recojan las basuras de los baños. No ocupa estar preparado para eso, ¿verdad? Entonces, a veces son excusas para no servir. Pero hermanos, no tengamos miedo. A veces queremos que todo esté bien ordenadito para empezar a hacer las cosas. No es así. Dios tiene un plan muy distinto, ¿sí? Dice Dios, pero Dios dice, no está esperando que las circunstancias estén perfectamente arregladas como nosotros queremos. Él sabe que Él está comprometido. Él ha dicho y Él hará. Así que Él está comprometido a producir cristianos efectivos, cualquiera que sean las circunstancias. ¿Sí? Entonces, si es en un hospital, si es en una cama y en casa, ahí Dios está obrando en tu vida, está tratando en tu vida y te va a usar. ¿Sí? Pero fortalécete, cobra ánimo en Él. ¿Sí? Cobra ánimo en el Señor, no desmaye tu corazón. Hermano, usted y yo fuimos llamados a esto, a hablar, a compartir el evangelio. ¿Sí? A compartir la palabra. Voy a hacerle 3 preguntas. ¿La conoce? ¿La vive? ¿La comparte? Ese es nuestro lema del instituto. Estudia, practica y comparte la palabra. Necesitamos orar más por obreros, ¿verdad? Hace ratito orábamos, tiempo de oración por esto. Obreros que se atrevan a hablar, hermanos, sin temor. Como veíamos hace unos dos domingos, el anterior. Obreros o cristianos que estén haciendo ruido, ¿verdad? Para que los ciegos digan, ¿qué está pasando por ahí? Los necesitados, hermanos, los dolidos, digan, ¿qué pasa ahí en esa casa? Y alguien les diga, Jesús está pasando, Jesús está ahí. Y gloria a Dios, almas vengan a Cristo. Estos obreros, hermanos, no son solo los líderes, ¿verdad? Cuando Pablo aquí dice la mayoría de los hermanos, no indica que solo los pastores o los diáconos o los ancianos, no. Todos, la mayoría de los hermanos. Entonces, Dios llama a todos, hermanos. Yo quiero cerrar y quisiera usar un texto para mi conclusión y está en, si me acompaña, 2 Corintios 6, 1 al 10. 2 Corintios 6, 1 al 10. Voy a usar este texto como conclusión. 2 Corintios 6, 1 al 10. Esto debe ser una palabra de ánimo y, hermanos, de que a pesar de todo sigamos proclamando el evangelio. Aquí hablamos de los beneficios de las prisiones de Pablo, pero hoy tú y yo estamos quizá en dificultades, no en prisión necesariamente, pero sí quizá limitaciones, quizá oposición, malos tratos, malas palabras, no sé. Sea lo que sea que tú estés enfrentando hoy, escucha esto. Esto es para ti, para mí. Así pues nosotros, escucha esto, como colaboradores suyos, colaboramos con el Señor, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice,
en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, escuche esto, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vea, los contrastes aquí al final, hermanos, los sufrimientos, pero en amor, las cárceles, pero en el Espíritu, en el poder del Espíritu, todo lo que viene ahí. Vamos adelante, hermanos. Somos colaboradores de Dios. Nos fue dada una gracia preciosa, hermanos. No lo hagamos en vano o no lo tomemos en vano. Habremos, hermanos, yo anoté aquí, de ejercer nuestro llamado con honor, con pasión, hermanos, y una entrega completa. Los sufrimientos en y por Cristo son para su gloria y no son en vano. Siempre, hermanos, los sufrimientos, las dificultades que usted y yo vivimos van a resultar en edificación. Y lo más hermoso, como vimos hoy, que el Evangelio avance. ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, escuche, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no son eternas. 2 Corintios 4, 17 al 18. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recordemos, hermanos, que cuando enfrentamos los sufrimientos en Cristo, escuche, en Cristo, el Evangelio avanza, hay testimonio y la iglesia es motivada. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos, por la gran misericordia de Dios al permitirnos servir en esto. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, al concedernos esta gracia de ser tus discípulos y darnos esa encomienda de ir y llevar el mensaje que habla de ti, Jesús, no de nosotros, de ti, Jesús, lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos diste de estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque vemos que los sufrimientos hacen que el Evangelio avance. Gracias, Dios, porque nos enseñas que el sufrimiento hace que resulten almas ganadas para tu gloria en lugares que nunca nos imaginaríamos. Gracias, Dios, porque en los sufrimientos también la iglesia es motivada. Señor, hoy pedimos, revela la condición de nuestro corazón. Señor, si ante el sufrimiento sucumbimos, caímos, nos apartamos, hoy te pedimos perdón, Señor. Si a la hora del sufrimiento lo enfrentamos enojados, quejándonos, echando la culpa uno a otro, Señor, perdónanos. Y Señor, hoy queremos estar a cuentas por todas esas veces que preferimos callarnos, apartarnos, quedarnos sentados y no ir. Señor, este mes hay un llamado a ir. El próximo mes otra vez habrá, y todo el año, cada mes, un llamado nuevo de ir. Señor, levanta hombres y mujeres que van, que vamos. Señor, obra y convence. Hoy, Señor, queremos hacer un compromiso de permanecer firmes y fieles hasta el fin.
firmes y fieles en Cristo, pegados a Cristo, no separados, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Que, Señor, seamos hacedores de tu palabra y compartamos el Evangelio sin temor, con pasión, con entrega total. Padre, te pido, bendice a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles y, Señor, que cada uno seamos esa lumbrera ahí donde vivimos, para que muchos vengan a ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.